Los 5 mejores pueblos de clima frío en México para jubilarse. En México existen pueblos donde las temperaturas son frescas durante casi todo el año, el costo de vida sigue siendo accesible y la tranquilidad convierte cada día en una experiencia única. Hoy descubrirás 5 destinos en México con bosques, montañas, aire puro y una excelente calidad de vida que podrían ser el lugar perfecto para disfrutar tu jubilación. Son destinos perfectos para quienes desean escapar del calor extremo, el tráfico y el estrés de las grandes ciudades, sin renunciar a servicios médicos, seguridad y una excelente calidad de vida. En este video recorreremos los 5 mejores pueblos de clima frío en México para jubilarse, lugares donde la naturaleza, la historia y las tradiciones se combinan para ofrecer un estilo de vida único. Descubrirás pueblos mineros llenos de historia, comunidades serranas rodeadas de bosques, encantadores centros coloniales y rincones donde cada amanecer regala paisajes espectaculares. Así que prepara un café o una bebida caliente, ponte cómodo y acompáñanos en este recorrido por algunos de los pueblos más hermosos y frescos de México. Es muy probable que al terminar este video encuentres el lugar con el que siempre soñaste para disfrutar de una jubilación llena de tranquilidad y belleza natural. Comenzamos. Arteaga, Coahuila. Existe un lugar donde puedes despertar cada mañana rodeado de montañas en el norte de México y vivir en un lugar donde el verano rara vez es sofocante. Muy cerca de la moderna ciudad de Saltillo existe un pueblo que muchos llaman la Suiza de Coahuila. Se trata de Arteaga, un destino que combina un clima fresco durante gran parte del año, una excelente calidad de vida y una naturaleza privilegiada que lo convierte en uno de los mejores lugares de México para disfrutar de una jubilación tranquila. En este pueblo de montaña, las tradiciones siguen vivas y el ritmo de vida invita a disfrutar cada día con calma. Uno de los mayores atractivos de Arteaga es su clima templado frío, algo poco común en una región conocida por sus zonas desérticas. El municipio forma parte de la Sierra Madre Oriental, a más de 1.650 metros sobre el nivel del mar. El municipio disfruta de temperaturas mucho más frescas que las ciudades cercanas. Aquí predominan enormes bosques de pinos, encinos y oyameles que ofrecen algunos de los paisajes más espectaculares del estado de Coahuila. Durante gran parte del año, las temperaturas máximas suelen oscilar entre 20 y 28 grados centígrados, mientras que las noches permanecen frescas. En invierno es común que el termómetro descienda por debajo de los 5 grados centígrados, especialmente en las zonas altas, e incluso pueden registrarse nevadas ocasionales en las montañas que rodean el municipio, creando un paisaje poco habitual en México. Esta combinación de aire limpio, baja humedad y temperaturas agradables resulta especialmente atractiva para quienes desean escapar del intenso calor que caracteriza a muchas regiones del norte del país. Arteaga destaca porque logra un equilibrio poco frecuente entre tranquilidad y acceso a servicios modernos. Mientras muchos pueblos serranos permanecen aislados, Arteaga se encuentra a apenas 20 o 30 minutos de Saltillo, una de las ciudades con mejor desarrollo industrial y educativo del norte de México. Esta cercanía permite disfrutar de una vida relajada sin perder acceso a supermercados, centros comerciales, bancos, universidades, restaurantes y una amplia oferta de servicios. El ambiente cotidiano es silencioso, con poco tráfico, bajos niveles de contaminación y una comunidad donde todavía es común que los vecinos se conozcan entre sí. Muchos jubilados encuentran aquí el entorno ideal para caminar diariamente, realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de una vida más pausada. Comparado con ciudades como Monterrey, Querétaro o Guadalajara, el costo de vida en Arteaga resulta considerablemente más accesible. Los precios de alimentos, servicios básicos y productos locales suelen mantenerse estables, mientras que el mercado inmobiliario ofrece opciones interesantes para quienes buscan adquirir una casa o construir una cabaña rodeada de naturaleza. Aunque algunas zonas residenciales cercanas a la sierra han incrementado su valor debido al turismo, todavía es posible encontrar viviendas con precios competitivos en comparación con otras regiones montañosas del país. Esta relación entre costo y calidad de vida convierte a Arteaga en una alternativa muy atractiva para personas retiradas que buscan optimizar su presupuesto. Uno de los factores más importantes para cualquier jubilado es el acceso a la atención médica. En este aspecto, Arteaga ofrece una ventaja muy importante, su cercanía con Saltillo. En pocos minutos es posible llegar a hospitales públicos y privados, clínicas especializadas y consultorios médicos de prácticamente todas las especialidades.
Además, el propio municipio cuenta con centros de salud y atención médica básica para resolver necesidades cotidianas. Aquí predominan enormes bosques de pinos, encinos y oyameles que ofrecen algunos de los paisajes más espectaculares del estado de Coahuila. Durante el invierno, las partes más elevadas pueden cubrirse de nieve, creando un paisaje poco habitual en México. Entre sus principales atractivos naturales destacan los bosques de Monterreal, Sierra de Arteaga, cañones, rutas de montaña, miradores panorámicos y áreas ideales para ciclismo de montaña. Además, campamentos y cabañas familiares. Uno de los sitios más conocidos del municipio es el complejo de Monterreal, famoso por albergar una de las pocas pistas de esquí artificial de Latinoamérica. Durante el invierno, la neblina y las bajas temperaturas hacen que el paisaje recuerde a destinos alpinos. Durante las celebraciones patronales es común encontrar música norteña, danzas tradicionales, cabalgatas, ferias gastronómicas y exposiciones artesanales. Gracias a su clima fresco, Arteaga se ha convertido en una de las principales regiones productoras de manzana del norte de México. Cada temporada llegan visitantes para disfrutar de la cosecha y degustar productos elaborados artesanalmente como mermeladas, sidras, conservas, peis y dulces típicos. Los orígenes de Arteaga se remontan a la época virreinal, cuando las rutas comerciales comenzaron a cruzar la Sierra Madre Oriental. Con el paso del tiempo, la agricultura y la ganadería impulsaron el crecimiento de la región. Arteaga demuestra que la jubilación no tiene por qué vivirse entre el ruido, el tráfico y el estrés de las grandes ciudades. En este rincón de la Sierra Madre Oriental, cada amanecer trae el aroma de los bosques de pino, el canto de las aves y un aire fresco que invita a comenzar el día con calma. Si alguna vez has soñado con despertar rodeado de naturaleza sin renunciar a hospitales, comercios y servicios modernos, Arteaga puede ser ese lugar donde el tiempo parece transcurrir más despacio y la calidad de vida adquiere un nuevo significado. Es uno de esos destinos que recuerdan que México no solo ofrece playas paradisíacas, sino también pueblos de montaña capaces de enamorar a quienes buscan un retiro lleno de paz, belleza natural y autenticidad. ¿Te animarías a vivir en Arteaga? Déjame tu opinión en los comentarios. San Joaquín, Querétaro. Hay un lugar perfecto para vivir en un pueblo, donde las mañanas comienzan entre montañas cubiertas de neblina, el aire huele a bosque de pino y el único sonido que rompe el silencio es el canto de las aves. En el corazón de la Sierra Gorda queretana existe un destino poco conocido que parece detenido en el tiempo. Se trata de San Joaquín, uno de los pueblos con clima más fresco de Querétaro y un verdadero refugio para quienes buscan una jubilación rodeada de naturaleza, tranquilidad y tradiciones auténticas. Mientras muchos viajeros se dirigen a destinos más famosos como Bernal o Tequisquiapan, San Joaquín permanece como un tesoro escondido donde la vida transcurre sin prisas. Su clima de montaña, sus impresionantes paisajes y la calidez de su gente lo convierten en uno de los secretos mejor guardados del centro de México. Uno de los mayores atractivos de San Joaquín es su agradable clima serrano. Situado a aproximadamente 2.400 metros sobre el nivel del mar, es uno de los municipios más elevados del estado de Querétaro, lo que le proporciona temperaturas frescas durante prácticamente todo el año. Las temperaturas promedio oscilan entre 10 y 22 grados centígrados, dependiendo de la estación. Durante las mañanas y noches, incluso en primavera y verano, es habitual sentir un ambiente frío que invita a usar una chamarra ligera. En invierno, el termómetro puede acercarse a los 0 grados centígrados en las zonas más altas y las heladas son relativamente frecuentes, ofreciendo paisajes cubiertos de escarcha que realzan la belleza de la sierra. Las lluvias de verano llenan de vida los bosques y pintan de verde las montañas, creando un escenario ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y desean escapar del calor intenso de otras regiones de México. San Joaquín es un destino pensado para quienes valoran la tranquilidad por encima del bullicio urbano. Sus calles son silenciosas, el tráfico es prácticamente inexistente y la comunidad conserva un ambiente cordial donde todavía es común saludar a los vecinos y conversar en la plaza principal. La calidad del aire es excelente gracias a la abundancia de bosques y a la ausencia de grandes industrias. Esto convierte al municipio en un lugar especialmente atractivo para personas jubiladas que desean caminar diariamente, disfrutar de actividades al aire libre y reducir el estrés propio de las grandes ciudades. El costo de algunos servicios cotidianos, así como de productos locales, suele ser accesible,
lo que permite llevar un estilo de vida cómodo sin realizar grandes gastos. Además, la seguridad y el fuerte sentido de comunidad generan una sensación de confianza muy valorada por quienes buscan un retiro tranquilo. Comparado con ciudades cercanas como Querétaro capital o San Juan del Río, San Joaquín ofrece un costo de vida más moderado. La vivienda, especialmente las casas tradicionales y terrenos, suele ser más económica que en las zonas urbanas del estado. Los mercados locales ofrecen frutas frescas, verduras, quesos y productos regionales a precios competitivos, mientras que muchos habitantes complementan su alimentación con huertos familiares o productos cultivados en la región. Aunque San Joaquín es un municipio pequeño, dispone de centros de salud y consultorios que cubren la atención médica primaria y emergencias básicas. Para servicios especializados, hospitales de mayor capacidad y estudios médicos avanzados, los habitantes suelen trasladarse a municipios cercanos como Cadereyta de Montes, Jalpan de Serra o la ciudad de Querétaro, donde existe una amplia infraestructura hospitalaria, con clínicas públicas y privadas. Esta cercanía relativa permite disfrutar de la vida en la montaña sin quedar completamente aislado de servicios médicos especializados, un aspecto importante para quienes consideran establecerse durante su jubilación. Los bosques de pino, encino y oyamel cubren gran parte del territorio, proporcionando un hábitat para numerosas especies de aves y fauna silvestre. Los senderos que atraviesan la sierra permiten disfrutar de caminatas entre montañas, barrancas y miradores naturales desde donde se contemplan panorámicas impresionantes. Entre los atractivos naturales más destacados se encuentran bosques de alta montaña perfectos para senderismo, los miradores con vistas a la Sierra Gorda, rutas para ciclismo de montaña, áreas para acampar y observar aves, y hermosos paisajes cubiertos de neblina durante gran parte del año. Uno de los mayores atractivos turísticos de San Joaquín son las grutas Los Herrera, un impresionante sistema de cavernas formado durante millones de años por la acción del agua sobre la roca caliza. En su interior se pueden admirar enormes estalactitas y estalagmitas, columnas naturales y salones subterráneos iluminados que sorprenden por sus formas caprichosas. La temperatura fresca del interior y la riqueza geológica hacen de este lugar una experiencia fascinante tanto para visitantes como para amantes de la naturaleza. Los orígenes de San Joaquín se remontan a la época virreinal, cuando la región comenzó a poblarse gracias a la actividad minera. Durante los siglos XVIII y XIX, la extracción de minerales impulsó el desarrollo económico del municipio y atrajo a familias que se establecieron en estas montañas. Con el paso del tiempo, la minería perdió protagonismo y fue reemplazada por actividades como la agricultura, la ganadería y, más recientemente, el ecoturismo. Hoy, San Joaquín conserva ese legado histórico en sus tradiciones, su arquitectura y en el carácter hospitalario de sus habitantes. El centro de San Joaquín mantiene la esencia de los pueblos tradicionales de la Sierra Gorda con sus calles empedradas. Casas de fachadas blancas con techos de teja y balcones adornados con flores crean un ambiente acogedor y auténtico. Uno de los aspectos más valorados por quienes visitan o deciden establecerse en San Joaquín es la sensación de seguridad. La vida comunitaria, el reducido tamaño de la población y el ambiente familiar contribuyen a crear un entorno donde predominan la convivencia y la tranquilidad. San Joaquín no es un pueblo para quienes buscan el ritmo acelerado de las grandes ciudades, sino para quienes desean redescubrir el valor de la tranquilidad. Aquí, cada amanecer entre montañas, cada sendero cubierto de pinos y cada conversación con sus habitantes recuerdan que la verdadera riqueza muchas veces se encuentra en los lugares más sencillos. Jubilarse en San Joaquín significa despertar con aire puro, contemplar paisajes que cambian con la neblina y las estaciones. Disfrutar de una comunidad que conserva sus tradiciones y vivir rodeado de una naturaleza que invita a caminar, respirar y apreciar cada momento. Es uno de esos rincones de México donde la Sierra Gorda revela su lado más auténtico, demostrando que un retiro pleno puede encontrarse en un pequeño pueblo lleno de historia, cultura y una belleza natural que permanece en la memoria de todo aquel que lo visita. ¿Estás listo para vivir en San Joaquín? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Continuamos. Zacatlán, Puebla.
Imagina despertar cada mañana con el aroma de los bosques de pino, contemplar una inmensa barranca cubierta de neblina desde un mirador de cristal y vivir en un pueblo donde el tiempo parece transcurrir más despacio. En el corazón de la Sierra Norte de Puebla existe un lugar donde el clima fresco acompaña prácticamente todo el año, las calles conservan un atractivo virreinal y la naturaleza se mezcla con una rica tradición cultural. Ese lugar es Zacatlán, uno de los pueblos mágicos más hermosos de México y uno de los mejores destinos para quienes sueñan con una jubilación tranquila, segura y rodeada de paisajes espectaculares. Conocido como Zacatlán de las Manzanas, este pueblo enamora no solo por sus huertos y su famosa sidra artesanal, sino también por ofrecer una excelente calidad de vida en medio de montañas, cascadas y bosques que parecen sacados de un cuento. Uno de los principales motivos por los que muchas personas consideran a Zacatlán para retirarse es su agradable clima de montaña. Situado a aproximadamente 2040 metros sobre el nivel del mar, disfruta de temperaturas frescas durante prácticamente todo el año. La temperatura promedio anual oscila entre 12 y 20 grados centígrados, con mañanas y noches frescas incluso durante el verano. En invierno, las mínimas pueden descender hasta los 3 o 5 grados centígrados, mientras que las zonas más altas de la sierra registran frecuentes bancos de niebla y ocasionales heladas. Las lluvias son más abundantes entre junio y septiembre, lo que mantiene los bosques y huertos en un intenso color verde. Esta humedad natural favorece la producción de manzanas, peras, duraznos y una gran diversidad de flores. Para quienes buscan escapar del calor extremo de muchas regiones de México, Zacatlán ofrece un ambiente fresco, aire limpio y un paisaje que cambia de tonalidad con cada estación del año. Zacatlán ha logrado combinar la belleza de un pueblo tradicional con una infraestructura suficiente para ofrecer comodidad a sus habitantes. La vida cotidiana en Zacatlán transcurre con calma. Es común ver personas caminando por el centro histórico, disfrutando de los jardines, los mercados y los cafés sin el estrés propio de las grandes ciudades. Entre los aspectos que más valoran quienes viven aquí destacan aire limpio durante todo el año, bajo nivel de contaminación, poco tráfico vehicular, comunidad amable y participativa, amplia oferta de comercio local, buen acceso a internet y telefonía, bancos, supermercados y servicios públicos. Uno de los puntos fuertes de Zacatlán es que mantiene un costo de vida más accesible que muchas ciudades medianas del país. Los productos agrícolas locales, como frutas, verduras, quesos y pan artesanal, suelen ofrecerse a precios competitivos en los mercados municipales. Además, la amplia producción regional permite disfrutar de alimentos frescos durante gran parte del año. En cuanto a la vivienda, aún es posible encontrar casas tradicionales y terrenos a precios razonables, especialmente fuera del centro histórico. Aunque la creciente popularidad turística ha impulsado el valor de algunas propiedades, Zacatlán sigue siendo una alternativa interesante para jubilados que desean una buena relación entre calidad de vida y costo. Para quienes consideran mudarse durante la jubilación, la atención médica es un factor decisivo. Zacatlán dispone de hospital general, clínicas de bienestar, consultorios privados, laboratorios clínicos y servicios de ambulancia. Cuando se requieren procedimientos de alta especialidad, los habitantes pueden trasladarse a la ciudad de Puebla, ubicada a unas 2 horas por carretera, donde existe una amplia red de hospitales públicos y privados. Ubicado en la Sierra Norte de Puebla, el municipio está rodeado por bosques de pino, encino y oyamel, además de profundas barrancas, cascadas y ríos cristalinos. Entre sus principales atractivos naturales destacan el Mirador de Cristal de la Barranca de los Jilgueros, uno de los sitios más fotografiados del estado. Desde esta plataforma con piso de cristal se contemplan cientos de metros de profundidad, cubiertos por un inmenso bosque que suele aparecer envuelto por la neblina. La cascada de Tulimán, con aproximadamente 300 metros de desnivel en varios altos, es una de las cascadas más impresionantes de Puebla. La identidad de Zacatlán está profundamente ligada al cultivo de la manzana. Cada año se celebra la famosa Feria de la Manzana, una de las festividades más importantes del estado de Puebla. Pueden disfrutar de desfiles, música regional, exposiciones agrícolas, artesanías, eventos gastronómicos y la elección de la reina de la feria. Los primeros habitantes de esta región fueron pueblos indígenas de origen náhuatl y otomí, quienes aprovecharon la riqueza natural de la sierra para desarrollar actividades agrícolas y comerciales. Su producción agrícola, especialmente la fruticultura, impulsó el crecimiento económico del municipio,
mientras que la fabricación de relojes monumentales y sidra artesanal fortaleció su identidad. Su centro histórico conserva calles empedradas, fachadas coloridas y construcciones coloniales perfectamente integradas al paisaje montañoso. Entre sus edificios más emblemáticos destacan la parroquia de San Pedro y San Pablo, una elegante iglesia que domina la plaza principal y constituye el corazón espiritual del pueblo. El Palacio Municipal es un edificio histórico desde donde se administra la vida del municipio y que forma parte del conjunto arquitectónico tradicional. El reloj floral monumental es uno de los símbolos más famosos de Zacatlán. Fue construido por la empresa local Relojes Centenario, considerada la primera fábrica de relojes monumentales de América Latina. Su mecanismo funciona con gran precisión y se ha convertido en uno de los íconos turísticos más fotografiados del estado. Uno de los aspectos más valorados por residentes y visitantes es el ambiente tranquilo que caracteriza a Zacatlán. Su tamaño, el fuerte sentido de comunidad y la presencia constante de familias en plazas y calles contribuyen a una sensación de convivencia agradable. Zacatlán demuestra que el verdadero lujo no siempre se encuentra en las grandes ciudades, sino en aquellos lugares donde el aire es más limpio, las montañas abrazan el horizonte y la vida avanza al ritmo de las estaciones. Aquí, cada taza de café de la sierra, cada paseo entre huertos de manzana y cada amanecer cubierto por la neblina recuerdan que la felicidad puede encontrarse en los pequeños momentos. Jubilarse en Zacatlán significa vivir rodeado de paisajes que inspiran, de tradiciones que siguen vivas y de una comunidad orgullosa de su historia. Es despertar con el canto de las aves, caminar por calles empedradas llenas de historia y terminar el día contemplando el atardecer sobre la barranca de los Jilgueros. En un país tan diverso como México, Zacatlán es una prueba de que aún existen rincones donde la naturaleza, la cultura y la calidad de vida se unen para ofrecer un retiro lleno de paz, belleza y experiencias inolvidables. ¿Te gustaría caminar por las calles de Zacatlán? Escríbeme tu opinión si es uno de tus lugares favoritos para vivir. Real del Monte, Hidalgo. Hay un pueblo donde las calles empedradas ascienden entre antiguas casonas de estilo europeo, la neblina envuelve las montañas casi todas las mañanas y el aroma de los tradicionales pastes recién horneados llena el aire. En las montañas del estado de Hidalgo existe un lugar que parece transportarte a otra época. Se trata de Real del Monte, también conocido como Mineral del Monte, un pueblo mágico donde la herencia minera, la influencia inglesa y el clima frío crean uno de los destinos más fascinantes para disfrutar de una jubilación llena de historia, naturaleza y calidad de vida. A solo unos minutos de Pachuca, este encantador pueblo ofrece la tranquilidad de una comunidad serrana sin alejarse de hospitales, comercios y servicios modernos. Uno de los mayores atractivos de Real del Monte es su clima templado frío, favorecido por su altitud de aproximadamente 2.700 metros sobre el nivel del mar, una de las más elevadas entre los pueblos mágicos de México. Las temperaturas promedio suelen oscilar entre 8 y 18 grados centígrados durante la mayor parte del año. Incluso en primavera y verano, las mañanas y las noches conservan un ambiente fresco que resulta muy agradable para caminar. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender hasta los 0 grados centígrados o incluso algunos grados bajo cero en las zonas más altas. Las heladas son relativamente frecuentes y, en años excepcionalmente fríos, es posible observar ligeras nevadas o aguanieve en los alrededores, un fenómeno poco común en el centro del país. La humedad proveniente de los bosques y montañas cercanas genera bancos de niebla que envuelven el pueblo, creando un paisaje lleno de misterio y belleza que cambia constantemente a lo largo del día. Real del Monte ofrece una calidad de vida difícil de igualar para quienes buscan un retiro tranquilo. Su ambiente es relajado, con poco tráfico y una fuerte sensación de comunidad. La mayoría de las actividades cotidianas pueden realizarse caminando por el centro histórico, donde se encuentran mercados, tiendas, cafeterías y servicios básicos. Uno de sus mayores beneficios es la cercanía con Pachuca, ubicada a unos 15 minutos por carretera. Esto permite disfrutar del encanto de un pueblo de montaña mientras se tiene acceso rápido a centros comerciales, universidades, bancos y una amplia oferta de servicios. El aire limpio, las temperaturas frescas y el ritmo pausado de la vida cotidiana favorecen un estilo de vida saludable. Muchos jubilados aprovechan las calles empedradas y los senderos cercanos para caminar, mantenerse activos y disfrutar del paisaje sin el estrés de las grandes ciudades.
Aunque Real del Monte es un destino turístico muy apreciado, el costo de vida sigue siendo competitivo en comparación con ciudades como Ciudad de México, Querétaro o Puebla. Los alimentos frescos, los productos de los mercados locales y muchos servicios cotidianos mantienen precios razonables. En cuanto a la vivienda, el valor de las propiedades en el centro histórico puede ser más elevado debido a su atractivo turístico. Pero en las zonas residenciales cercanas todavía existen opciones accesibles para quienes desean establecerse de manera permanente. Uno de los aspectos que más valoran quienes consideran jubilarse en Real del Monte es el acceso a la atención médica. El municipio cuenta con centros de salud, consultorios y clínicas para la atención primaria. Sin embargo, su gran ventaja es la proximidad a la ciudad de Pachuca. En pocos minutos es posible acceder a hospitales generales, hospitales privados, especialistas médicos, laboratorios clínicos y farmacias abiertas las 24 horas. El municipio está rodeado por densos bosques de pino, oyamel y encino que forman parte de la Sierra de Pachuca. Estos bosques ofrecen un refugio para numerosas especies de aves y pequeños mamíferos, además de proporcionar un aire limpio y un ambiente ideal para actividades al aire libre. Entre los principales atractivos naturales destacan el bosque El Liloche, un hermoso bosque de coníferas perfecto para caminar, hacer picnic, practicar ciclismo de montaña o simplemente disfrutar del silencio de la naturaleza. Durante el otoño y el invierno, la neblina le da un aspecto casi europeo. Las Peñas Cargadas son una impresionante formación rocosa rodeada de bosques donde se pueden realizar actividades como senderismo, tirolesa, paseos en cuatrimoto y fotografía de paisajes. El Parque Nacional El Chico, ubicado a pocos kilómetros de Real del Monte, es uno de los parques nacionales más antiguos de México. Sus montañas, peñas y senderos lo convierten en un paraíso para excursionistas, escaladores y amantes de la naturaleza. La historia de Real del Monte está profundamente ligada a la minería de plata. Desde el periodo virreinal, la región fue uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España, gracias a la riqueza de sus vetas. Esta influencia aún puede apreciarse en la arquitectura de varias viviendas, las chimeneas de ladrillo, los jardines, los techos inclinados y algunas tradiciones deportivas y gastronómicas. En el siglo XIX, empresarios e ingenieros británicos introdujeron nuevas tecnologías para mejorar la extracción del mineral, marcando un antes y un después en la industria minera mexicana. El legado de esa época permanece vivo en antiguas minas, haciendas de beneficio, museos y edificios históricos que permiten comprender cómo la minería impulsó el desarrollo económico de la región. Su centro histórico conserva calles empedradas que serpentean entre colinas, casas con techos de lámina inclinados para facilitar el escurrimiento de la lluvia, fachadas de colores vivos, balcones de hierro forjado, ventanas de madera y antiguas chimeneas de ladrillo. Entre sus edificios más emblemáticos destacan la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Recorridos como el de la antigua mina de Acosta permiten descender a túneles históricos y conocer las condiciones en las que trabajaban los mineros hace más de un siglo. Real del Monte demuestra que algunos de los tesoros más valiosos de México no se encuentran únicamente en sus playas o grandes ciudades, sino también en sus pueblos de montaña, donde la historia, la naturaleza y las tradiciones conviven en perfecta armonía. Aquí, cada amanecer entre la neblina, cada campanada que resuena en sus calles empedradas y cada aroma de un paste recién horneado recuerdan que el verdadero bienestar se construye con pequeños momentos cotidianos. Jubilarse en Real del Monte significa despertar rodeado de bosques, caminar por un pueblo que conserva el legado de generaciones de mineros y disfrutar de una comunidad orgullosa de su identidad. Es vivir en un lugar donde el clima fresco renueva la energía, donde las montañas ofrecen paz y donde cada rincón cuenta una historia fascinante. Sin duda, es uno de esos destinos que demuestran por qué México es un país lleno de lugares extraordinarios para comenzar una nueva etapa de la vida con tranquilidad, cultura y una calidad de vida difícil de olvidar. ¿Te gustaría vivir en Real del Monte? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Guanaceví, Durango. Imagina retirarte en un pueblo donde las mañanas comienzan con una ligera neblina sobre los bosques de pino, el aire es tan puro que cada respiración se siente diferente y las montañas parecen no tener fin. En el extremo norte de la Sierra Madre Occidental, lejos del bullicio de las grandes ciudades, existe un rincón de Durango que muy pocos conocen, pero que sorprende por su tranquilidad, su clima fresco,
y su impresionante riqueza natural. Ese lugar es Guanacebí, un antiguo pueblo minero que conserva la esencia del México tradicional y que se perfila como una excelente opción para quienes buscan una jubilación rodeada de naturaleza, historia y una comunidad acogedora. Uno de los mayores atractivos de Guanacebí es su clima templado frío de montaña. Ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, disfruta de temperaturas agradables durante casi todo el año, una característica poco común en muchas regiones del norte de México. Las temperaturas promedio oscilan entre 8 y 23 grados centígrados, dependiendo de la estación. En primavera y verano, los días suelen ser templados, con máximas que rara vez resultan sofocantes, mientras que las noches permanecen frescas, ideales para descansar sin necesidad de aire acondicionado. Durante el otoño y el invierno, el ambiente se vuelve más frío. Es común que las temperaturas desciendan por debajo de los 5 grados centígrados al amanecer y que en las zonas montañosas cercanas se registren heladas frecuentes. En algunos inviernos particularmente fríos, las cumbres de la Sierra Madre pueden cubrirse de una fina capa de nieve o escarcha, ofreciendo paisajes espectaculares. Uno de los aspectos más atractivos de Guanacebí es que ofrece un costo de vida considerablemente más bajo que muchas ciudades del norte de México. Los alimentos básicos, especialmente los productos agrícolas y ganaderos de la región, suelen tener precios accesibles. Los mercados locales ofrecen frutas, verduras, quesos, carnes y pan tradicional elaborados por productores de la zona. En cuanto a la vivienda, aún es posible encontrar casas y terrenos con precios muy competitivos, especialmente en comparación con ciudades como Durango, Monterrey o Chihuahua. Esto permite a muchos jubilados disfrutar de una casa amplia y un entorno natural sin comprometer su presupuesto. Aunque Guanacebí conserva el tamaño y la tranquilidad de un pueblo serrano, cuenta con servicios esenciales para atender las necesidades de su población. El municipio dispone de centro de salud con atención médica general, consultorios particulares, farmacias y servicios de ambulancia para emergencias. Para procedimientos especializados, cirugías complejas o estudios de alta tecnología, los habitantes suelen trasladarse a la ciudad de Durango, donde existe una amplia red de hospitales públicos y privados con especialistas en diversas áreas de la medicina. El municipio se encuentra rodeado por extensos bosques de pino, encino y oyamel que forman parte de la Sierra Madre Occidental, una de las regiones con mayor biodiversidad de México. Durante el amanecer, la neblina cubre parcialmente los valles y proporciona panorámicas espectaculares que enamoran a cualquier amante de la naturaleza. Los alrededores de Guanacebí están repletos de caminos rurales que conducen a miradores naturales, antiguas minas y pequeñas comunidades donde el tiempo parece haberse detenido. Cada estación del año transforma el paisaje. En primavera florecen numerosas especies silvestres. En verano, las lluvias convierten los bosques en un intenso color verde. En otoño, los tonos dorados y rojizos dominan las montañas, y en invierno, las heladas cubren la vegetación con una capa brillante de escarcha. La historia de Guanacebí está estrechamente ligada a la minería. Durante el siglo XVI, los exploradores españoles descubrieron importantes yacimientos de plata en la región, lo que dio origen a uno de los centros mineros más relevantes del norte de la Nueva España. Actualmente, el pueblo combina ese legado minero con actividades agrícolas, ganaderas y forestales, generando una economía más diversificada. El centro histórico de Guanacebí conserva el atractivo característico de los antiguos pueblos mineros del norte de México. Sus calles tranquilas permiten apreciar construcciones tradicionales elaboradas con piedra, adobe y madera, materiales que ayudan a mantener interiores cálidos durante el invierno. Entre los principales edificios destacan la parroquia de San Pedro Apóstol, el edificio religioso más importante del municipio y constituye el corazón de la vida comunitaria. La plaza principal, rodeada de árboles y jardines, es el espacio donde se desarrollan las actividades sociales y culturales del pueblo. Guanacebí es uno de esos destinos que demuestran que la verdadera riqueza no siempre está en las grandes ciudades, sino en aquellos lugares donde el aire es puro. Las montañas acompañan cada amanecer y las personas todavía conservan el hábito de saludarse por su nombre. Aquí, el tiempo parece detenerse para permitir que cada día se disfrute con calma, rodeado de bosques, cielos despejados y un profundo sentido de comunidad.
Jubilarse en Guanacebí significa elegir una vida donde la naturaleza forma parte de la rutina, donde la historia minera sigue viva en cada calle y donde el clima fresco invita a salir a caminar en cualquier época del año. Es descubrir un rincón poco conocido de Durango que ofrece paz, autenticidad y una calidad de vida que muchos buscan, pero pocos encuentran. Para quienes desean un retiro sereno en el corazón de la Sierra Madre Occidental, Guanacebí es una joya escondida que merece ser conocida y valorada. ¿Te gustaría visitar este lugar único? Déjame saber en los comentarios si Guanacebí es tu preferido para vivir. Como hemos visto, México no solo sorprende por sus playas y destinos tropicales, también alberga extraordinarios pueblos de montaña donde el clima fresco, la tranquilidad y la riqueza cultural crean escenarios ideales para disfrutar de una jubilación plena. Desde los bosques de Arteaga, la magia serrana de San Joaquín, los huertos y barrancas de Zacatlán, la herencia minera de Real del Monte y la serenidad de Guanacebí. Cada uno ofrece una forma distinta de vivir rodeado de naturaleza e historia. Son lugares donde cada caminata por sus calles, cada amanecer entre montañas y cada tradición local recuerdan que México posee una diversidad extraordinaria que va mucho más allá de los destinos turísticos más conocidos. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estos 5 pueblos elegirías para vivir tu jubilación? ¿Hay algún otro pueblo de clima frío que crees que merece estar en esta lista? Déjanos tu respuesta en los comentarios, nos encantará leer tus recomendaciones y experiencias. No olvides, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque en nuestros próximos videos seguiremos descubriendo los pueblos más bellos, económicos, seguros y sorprendentes de México. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para visitar, haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo destino.